Hola, bienvenidos, estamos nuevamente de vuelta en Maravillosamente. Y hoy en nuestro video hablaremos de uno de los genios más grandes de la historia, el inigualable Johannes Kepler. Conoceremos su vida, maravillas y desafíos que marcaron la trayectoria de este visionario. Comencemos. En el vasto tapiz del conocimiento humano hay mentes que han brillado con una luz única, transformando nuestra comprensión del universo, destacándose figuras cuyos logros resplandecen como estrellas en la noche. Johannes Kepler es uno de ellos, un genio del siglo XVII, y fue uno de esos luminares cuya vida y trabajo transformaron nuestra percepción del cosmos. La historia de Johannes Kepler, cuyas ideas revolucionaron la astronomía y dejaron una huella imborrable en el cosmos. Cómo un hombre del siglo XVII pudo desentrañar los misterios celestiales. Acompáñanos en este viaje por la vida de un genio que cambió la percepción del cielo y la tierra. Nacido en 1571 en Wilderstadt, Alemania, Kepler, hijo de un mercenario y de una madre que demostró ser su primera maestra, creció en medio de la efervescencia cultural y religiosa de una Europa inmersa en conflictos. Pero, ¿cómo un niño de origen modesto llegó a ser el pionero de la cosmología moderna? ¿A desentrañar los secretos de las estrellas? La respuesta yace en la extraordinaria mezcla de circunstancias y talento que definió sus primeros años. Su madre, quien heredó el don de la astrología, cultivó en Kepler la semilla del pensamiento crítico y la curiosidad innata por las estrellas desde temprana edad. Las preguntas que burbujeaban en su mente infantil pronto se convirtieron en el motor de su búsqueda del conocimiento en una época tumultuosa y repleta de desafíos. La historia de Kepler comienza en un lienzo cargado de contrastes, entre la guerra y la paz, la oscuridad y la luz. Su infancia en Wilderstadt se convierte en un crisol donde las chispas de la curiosidad y el ingenio se entrelazan de la historia europea del siglo XVI. Kepler comenzó sus estudios universitarios en 1589. Se esperaba que los muchachos que se graduaran de estas escuelas se convirtieran en maestros de escuela, ministros o funcionarios de Estado o funcionarios. Sin embargo, Kepler había planeado convertirse en teólogo. Una de las ideas a las que estaba más fuertemente apegado era la imagen del cristiano la Trinidad, simbolizada por una esfera geométrica, y por tanto, el mundo visible y creado era literalmente un reflejo de este misterio divino Dios Padre centro, Cristo Hijo, circunferencia, Espíritu Santo, espacio intermedio. Uno de los pasajes bíblicos favoritos de Kepler proviene de Juan 1:14 y dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Para él, esto significaba que los arquetipos divinos se hacían literalmente visibles como formas geométricas rectas y curvas que configuraban la disposición espacial de entidades corpóreas tangibles. Además, el Dios de Kepler era un ser dinámico y creativo cuya presencia en el mundo estaba simbolizada por el cuerpo del Sol, como fuente de una fuerza dinámica que movía continuamente los planetas. El Dios de Kepler, sin embargo, no solo era ordenado, sino también activo. El mundo natural era como un espejo que reflejaba y encarnaba con precisión estas ideas divinas. El genio Kepler se manifestó a través de preguntas que desafiaban la gravedad. ¿Por qué los planetas se mueven de la manera en que lo hacen? ¿Cuál es el patrón que rige su danza celestial? Nos adentramos en el corazón de sus cuestionamientos, revelando la curiosidad insaciable que lo llevó a desafiar las teorías establecidas sobre el movimiento planetario. Entre los muchos otros logros de Kepler, proporcionó una explicación nueva y correcta de cómo se produce la visión, desarrolló una nueva explicación para el comportamiento de la luz en el telescopio recién inventado. Descubrió varios poliedros nuevos semirregulares y ofreció una nueva base teórica para astrología, y al mismo tiempo restringe el ámbito en el que sus predicciones podrían considerarse fiables. Sin embargo, una lista de sus descubrimientos no logra transmitir el hecho de que para Kepler constituyeron parte de un edificio común de conocimiento. La matriz de ideas teológicas, astrológicas y físicas de la que surgieron los logros científicos de Kepler es inusual y fascinante por derecho propio. Debido a la naturaleza sumamente original de los descubrimientos de Kepler, se requiere un acto de empatía intelectual por parte de los modernos
para comprender cómo podrían haber evolucionado resultados tan duraderos a partir de un complejo de ideas aparentemente tan improbable. Aunque el trabajo científico de Kepler se centró ante todo en astronomía, ese tema tal como se entendía entonces, el estudio de los movimientos de los cuerpos celestes, se clasificó como parte de un tema de investigación más amplio llamado la ciencia de las estrellas. La ciencia de las estrellas se consideraba una ciencia mixta, que constaba de un componente matemático y físico, y estaba emparentada con otras disciplinas similares, como la música, el estudio de las proporciones de tonos, y la óptica, el estudio de la luz. También se subdividió en categorías teóricas y prácticas. Además de la teoría de los movimientos celestes, se trataba de la construcción práctica de mesas e instrumentos planetarios. De manera similar, los principios teóricos de la astrología tenían una parte práctica correspondiente que trataba de la realización de pronósticos astrológicos anuales sobre individuos, ciudades, el cuerpo humano y el clima. Kepler publicó el primer libro de texto de astronomía copernicana, Epitome Astronomiae Copernicanae. El título imitaba el libro de texto de estilo tradicional de Maestlin, pero el contenido no podría haber sido más diferente. El epítome comenzó con los elementos de la astronomía, pero luego reunió todos los argumentos a favor de la teoría de Copérnico y les añadió los armónicos de Kepler y las nuevas reglas del movimiento planetario. Este trabajo resultaría ser el recurso teórico más importante para los copernicanos en el siglo XVII. Probablemente Galileo y Descartes recibieron su influencia. Leyes de Kepler. Primera ley, la ley de las órbitas. Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, con el Sol ubicado en uno de los focos de la elipse. Segunda ley, la ley de las áreas. Un planeta se desplaza más rápido en la parte de su órbita que está más cerca del Sol y más lento en la parte más alejada, manteniendo una relación constante entre el área barrida y el tiempo empleado. Tercera ley, la ley de los periodos. El cuadrado del período orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. Y por último, Harmonices Mundi. Las armonías del mundo. Kepler publicó esta obra en 1619, donde expuso sus ideas sobre la relación entre las distancias planetarias y las proporciones musicales. Kepler creía que las órbitas planetarias estaban relacionadas con poliedros regulares, y por lo tanto, reflejaban armonías matemáticas. Kepler trabajó intensamente con los datos astronómicos recopilados con la colaboración de Tycho Brahe. Kepler comenzó una serie de observaciones detalladas. Después de años de meticulosos cálculos y reflexiones, formuló sus famosas leyes del movimiento planetario. La epifanía de Kepler fue ver cómo cada ley revelaba una pieza más del intrincado rompecabezas cósmico. Después de la muerte de Brahe, Kepler utilizó estos datos para desarrollar sus leyes y demostrar que las órbitas planetarias eran elípticas. Contribuciones matemáticas de Kepler. Kepler también hizo importantes contribuciones a las matemáticas, particularmente en el campo de la geometría y el cálculo infinitesimal. Detrás de las ecuaciones y los cálculos, Kepler se inspiró en la armonía musical para visualizar el orden celestial. En su obra Mysterium Cosmographicum, introdujo la noción de que los sólidos platónicos podrían explicar las distancias planetarias. Además de sus contribuciones a la astronomía, Kepler exploró la óptica y la geometría, tejiendo un tapiz diverso de conocimiento. Sus obstáculos. Kepler enfrentó numerosos desafíos en su vida, como las persecuciones religiosas y dificultades económicas. A pesar de estos obstáculos, continuó con su trabajo científico y revolucionó la comprensión del cosmos. En 1611 la vida de Kepler empeoró. Su esposa, Bárbara, enfermó y sus 3 hijos contrajeron viruela. Uno de sus hijos murió. Aunque Kepler esperaba regresar a un puesto académico en Tubinga, hubo resistencia por parte de la Facultad de Teología. Las opiniones teológicas irénicas de Kepler y sus amistades con calvinistas y católicos fueron características de su independencia en todos los asuntos, y en este caso no ayudaron a su causa. Mientras tanto,
Kepler fue designado para el puesto creado para él de matemático de distrito en Linz. Continuó ocupando el cargo de matemático imperial bajo el nuevo emperador, Matías, aunque fue retirado físicamente de la corte de Praga. Kepler permaneció en Linz hasta 1626, tiempo durante el cual continuaron sus producciones creativas en medio de problemas personales. La muerte de su esposa y su exclusión de la comunión luterana. Aunque se volvió a casar en 1613 con Susanna Reutinger, 5 de los 7 hijos de ese matrimonio murieron en la infancia. Llegando la Contrarreforma en 1625, las autoridades católicas retiraron temporalmente su biblioteca y ordenaron a sus hijos que asistieran a misa. La última década de la vida de Kepler estuvo llena de angustia personal. Su madre fue víctima de un cargo de brujería que resultó en una prolongada batalla con sus acusadores, que duró desde 1615 hasta su exoneración en 1621. Ella murió unos meses después. Kepler utilizó todos los medios a su alcance para salvar la vida y el honor de su madre, pero los viajes, los escritos legales y las maniobras que requirió este apoyo perturbaron gravemente su trabajo. Muerte y legado, poco después de llegar, enfermó gravemente con fiebre y el 15 de noviembre murió. Su tumba fue arrasada en la Guerra de los 30 años. Su legado perdurará en la historia de la ciencia, ya que sus leyes orbitales sentaron las bases para las futuras teorías de la gravedad de Isaac Newton y la mecánica celeste. Y aquí termino con unos de sus pensamientos. Tenía la intención de convertirme en teólogo, pero ahora veo cómo Dios, por mis esfuerzos, también es glorificado en la astronomía, porque los cielos declaran la gloria de Dios. Espero te haya gustado este maravilloso video. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias fascinantes. No olvides de dejar tu comentario. ¿Qué te pareció este gran genio? En Maravillosamente creemos que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio y creatividad, así como lo demostró este personaje icónico de esta historia.